Elementos del trabajo de parto. Y ya vamos al cuestionario. A ver. ¿Cómo se llama esto? Esa fontanela. Bregmática anterior. Y la que es su contraparte, porque es su contraparte, ¿cómo se llama? Posterior. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Y la sutura que une ambas fontanelas se llama sutura sagital. ¿Estamos de acuerdo? Es importante porque la sutura sagital es la que utilizamos para evaluar el asinclitismo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, esta es mi pelvis. Bueno, la pelvis es la gestante, no la mía. El hueso pelvis. Así yo lo veo cuando la tengo en posición de litrotomía de la paciente. Como dice, piernas extendidas. Entonces, así veo la pelvis. Entonces, ¿cuáles son mis parámetros? Cuando la fontanela, ¿cuál es la que yo utilizo para evaluar variedad de posición? ¿La anterior o la posterior? ¿Fontanela anterior o posterior? Posterior. La posición de la posterior en relación al hueso ilíaco es lo que yo evalúo mi posición. ¿Entienden? Entonces, vamos, así al toque nomás. Este es mi ilíaco anterior, ¿está bien? Derecha, ilíaco derecho anterior, por este lado. Este es, perdón, ilíaco izquierdo anterior, mil disculpas. ¿Está bien? Este es ilíaco izquierdo posterior. Este es ilíaco derecho posterior y este es ilíaco derecho anterior. La posición de la fontanela posterior en relación a los huesos te da la variedad. ¿A qué me refiero? Para que sepan. Si yo tengo mi fontanela posterior acá, ¿cuál es la variedad de posición? ¿Dónde está la flecha? Ahí. ¿Cuánto hago mi tacto en comparación a eso? Ilíaco, occipito, ilíaco derecho anterior. ¿Está bien? Muy bien. Vale. ¿Dónde está la flecha? Pucha, qué rápido se borra la flecha. Acá. Occipito, ilíaco, derecha, anterior. Si tengo mi fontanela posterior acá, ¿cómo sería la variedad de presentación? Occipito, ilíaco, derecha, posterior. Vale. ¿Están entendiendo? Si tengo mi fontanela posterior, la posterior es la que te da la nomenclatura, ahí donde está la flecha, ¿cuál es mi variedad? Occipito, ilíaco, izquierdo, anterior. ¿Les quedó claro? Perfecto. Es la fontanela posterior en relación al hueso ilíaco, ya sea derecho o izquierdo, ya sea anterior o posterior. ¿Me dejo entender? A ver, con trampa. Si yo tengo mi fontanela anterior ahí donde está la flecha, ¿cuál es mi variedad de posición? Fontanela anterior. ¿Para dónde está la posterior? Al otro lado, al contralado. Acá estaba mi anterior, ¿sí o no? Entonces mi posterior está acá. Entonces eso es lo que manda la nomenclatura. ¿Cuál es? Occipito, ilíaco, derecha, posterior. ¿Les quedó claro? Muy bien. Entonces, eso es importante para lo que es variedad de presentación. El otro elemento es la pelvimetría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pelvis tiene tres estrechos. Estrecho superior, estrecho medio y estrecho inferior. Vamos. El estrecho superior, ¿qué diámetros son importantes? Son dos nomás los diámetros importantes del estrecho superior. ¿Cuáles son? El conjugado diagonal y el conjugado obstétrico. El conjugado diagonal, su nombre técnico, ¿cuál sería? Promonto subpúbico. ¿Por qué? Porque el conjugado diagonal es lo que tú haces con tu dedito, del promontorio hasta la parte subpúbica, ¿no? Haces tu pelvimetría. Entonces tú sientes de la parte subpúbica y tienes que palpar el promontorio, no. Básicamente en forma indirecta, ¿no? Ahora, el conjugado obstétrico se puede medir o es en forma directa o indirecta. ¿Cómo? Indirecta. ¿Cuál es la valoración? Del conjugado diagonal le quito 1.5 o 2 centímetros de diaria. ¿Entender?
Cuando hablo que el estrecho superior es, valga la redundancia, es estrecho. Cuando el conjugado obstétrico es menor de ¿cuánto? 10.5. Si es menor de 10.5 el conjugado obstétrico, se habla de estrechez del tercio superior. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Segundo, estrecho medio. ¿Qué valoro en el estrecho medio? ¿Qué diámetro? El más importante. Espinasiáticos, interespinoso. ¿Estamos de acuerdo? Del punto de vista cualitativo, ¿cuál es su valoración que hacen ustedes al tacto vaginal? Espinas romas o espinas puntiagudas prominentes, no sé si me dejo entender, y tratan de captar las dos puntas de ambos lados y aproximadamente tratan de dar un valor, pero por debajo de qué valor se considera estrecho, el valor de la redundancia, el estrecho en medio. Igual, diámetro interespinoso o biciático menor de 10.5. ¿Estamos de acuerdo? Y el estrecho inferior, ¿cuál es lo más importante? ¿Cuál es el diámetro más importante? El diámetro bi-isquiático, las tuberosidades isquiáticas, el puño que le dicen. ¿Por debajo de cuánto? 8. ¿Estamos de acuerdo? 8. Y otro punto importante en el estrecho inferior es el ángulo subpúbico. Si es menor de 90 o mayor de 90, así de simple. Muy bien. ¿Han escuchado hablar del encajamiento fetal? ¿Cuándo hablamos de encajado? Que el feto está encajado. Cuando el diámetro mayor, ¿cuál es el diámetro mayor de la cabeza fetal? El biparietal. Coincide con las espinas ciáticas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien. Sigamos hablando del trabajo de parto. Aquí tenemos elementos de la variedad de presentación, tenemos la pelimetría. Otro elemento importante, el trabajo en parto en sí. Tienen que recordar que hay las uniones estrechas, que ya les había mencionado al inicio, son contactos que se forman entre células que aumentan en tamaño y número antes y durante el trabajo de parto, del músculo miometrial. Ahora, estas, ¿por quiénes van a ser fomentada la formación de estas uniones estrechas? Por los estrógenos y por las prostaglandinas. Más bien, ¿quiénes te inhiben o quiénes bloquean la formación de uniones estrechas? La progesterona, ¿no? Entonces la progesterona por eso te mantiene relajado el músculo liso uterino. Muy bien, para que sepan. Etapas del trabajo de parto. 3 periodos. El primer periodo, que consiste en el borramiento y dilatación del cuello uterino, que tiene 2 partes, la fase latente y la fase activa. ¿Estamos de acuerdo? La fase latente de 0 a 4, 0 a 3 en realidad, y la fase activa de 4 a 10 centímetros, por encima de 4 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? En el segundo periodo se inicia cuando la dilatación es completa, o sea, llegó a 10 centímetros de dilatación, y termina cuando nace el producto. Y el tercer periodo o alumbramiento se inicia cuando se produjo la expulsión del producto, o sea, el nacimiento del fetal, y termina con la expulsión de la placenta. ¿Estamos de acuerdo? Eso es para que tengan en cuenta nada más los periodos. Y este cuadro es recontra importantísimo. Y eso es lo que va, el resumen de todo este tema. Primero, tiene que ver el patrón del trabajo de parto y tiene que ver cuándo es una nulípara y cuándo es una multípara. Muy bien, en una nulípara se considera que la fase de trabajo, la fase prolongada que es patológica cuando se prolonga más de 20 horas. ¿Entiendes? En cambio, en una multípara, cuando se prolonga en la fase latente, más de 14 horas. Cuando se considera que hay retraso de la dilatación en la fase activa, cuando la velocidad en la nulípara es menor de 1.2 centímetros por hora. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando la multípara es menor de 1.5 centímetros por hora. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos que hay retraso del descenso de la cabeza fetal, cuando en la nulípara desciende menos de 1 centímetro por hora la presentación de la cabeza. En cambio, en la multípara, cuando el descenso es menor de 2 centímetros por hora, o sea, en la multípara es más rápido el descenso, debería ser más rápido.
¿Cuánto es el tiempo máximo que yo puedo esperar para que hablar de dilatación secundaria o detención secundaria de la dilatación en fase activa en la nulípara? 2 horas. O sea, si en 2 horas no hay variación en la dilatación, sigue en 5, en 5, en 5, en 5, dilatación estacionaria. ¿Entienden? Igual es en la multípara, ahí sí no hay variación entre la multípara y la nulípara. ¿No? Igual, interrupción del descenso mayor de 1 hora. Si en 1 hora no va bajando la presentación fetal, algo está pasando en ambos lados. Ahora, para hablar de este tema, sí le hago una aclaración, hago un acápite, un hincapié o una resaltación. Para hablar de dilatación estacionaria, es cierto, tiene que pasar 2 horas, pero tiene que ser en condiciones óptimas. ¿A qué me refiero? Con membranas rotas y con dinámica uterina adecuada. O sea, 3 contracciones en 10 minutos, 3 cruces de intensidad y 40 segundos. ¿Me dejan entender? Si tú tienes una gestante que está con 2 en 10, por ahí 2 cruces, por ahí 20 segundos, y han pasado 2 horas, no haces dilatación estacionaria. Mejórale la dinámica uterina para ver eso. ¿Me dejo entender? Pero si ya estás en condiciones óptimas de dinámica uterina, con membranas rotas, ya... Muy bien. Mecanismo del trabajo de parto. Muy bien. Dentro de lo que es mecanismo del trabajo de parto tenemos en este lado, lo que yo quiero que se aprenda, el orden, porque eso es lo que le van a aprender. Primero comienza con el encajamiento. Y el encajamiento coincide el DBP con el nivel de las espinas ciáticas, lo que les dije. ¿Estamos de acuerdo? Después del encajamiento que viene es el descenso. Después de que haya descensos va a haber la flexión. ¿Y en qué consiste la flexión? Cuando el mentón fetal, no el de ustedes sino el del feto, se lleva a un contacto cercano con el tórax fetal. ¿Me dejan entender? El mentón fetal y el tórax fetal se acercan lo más posible. ¿Estamos de acuerdo? Se llama flexión. De ahí viene rotación interna, cuando la cabeza gira en relación a la sínfisis pubiana. ¿Me dejo entender? Gira. De ahí viene extensión, cuando el mentón se aleja del tórax lo más que se puede. Se aleja lo más que se puede. Después de la extensión viene la rotación externa, cuando la cabeza gira en posición transversa, de ahí derecha y de ahí izquierda, que es la posición habitual. Occipito ilíaca, izquierda, anterior. ¿Entiendes? Esa es la posición ya más... Se va a transversa, se va a derecha y de ahí a la izquierda. Y de ahí viene la expulsión. La expulsión se considera cuando ya sale el hombro anterior. Este cuadro memorícense, lo puedo hacerlo de hecho, para que se lo memoricen. Hay un concepto que va a venir, como bueno, como si yo fuera de la comisión de admisión, que les puede venir, que es sobre el alumbramiento dirigido o manejo activo del tercer periodo. Entonces, si hablamos de un alumbramiento dirigido, quiere decir que hay un alumbramiento espontáneo. ¿Y cuál es la diferencia entre dirigido y espontáneo? ¿Alguien me lo dice? Claro, en el espontáneo tú esperas en forma sentadito a que haya signos de desprendimiento de placenta. No sé si me van a entender. A que se ponga forma el globo epinar, a que descienda el cordón, a que se produzca el sangrado, me van a entender. Al signo de Kurzner, el signo del pescador y todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en el manejo activo, tú no esperas eso. Ni bien sale el feto, no esperen el hombre anterior, sino el feto. Y asegúrate que sea uno solo, no vayan a hacer un gemelar. Ya, porque nos ha pasado. Todo me ha pasado en el carrón a mí. Quitar en lo máximo. De todo. Eso tengo úlceras, ¿no? Tú inyectas un oxitóxico por vía intramuscular, de preferencia oxitocina. Si no tienes oxitocina, puedes usar la ergometrina. Si no, la combinación de oxitocina y ergometrina, si no, ya misoprostol. Pero el más utilizado y el más efectivo es la oxitocina. ¿Estamos de acuerdo? 10 unidades internacionales por vía intramuscular. Y no vas a esperar a que haya signo de desprendimiento, sino tú empiezas a jalar el cordón con una mano y con la otra mano vas a hacer tu maniobra de tracción contra tracción. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿por qué hago esto? Porque ha demostrado disminuir la mortalidad materna por hemorragia postparto. En África, en la India antigua, en todos esos países pobres, en Bangladesh y todo lo demás, el alumbramiento dirigido ha disminuido la tasa de mortalidad materna por hemorragia postparto. Entonces ya es una norma, es un trabajo así, evidencia 1. Hay 2 trabajos mundiales, un canadiense y un inglés. Ensayo clínico, doble ciego, randomizado, lateralizado, o sea, con todas las de la ley. Y ha demostrado que ¿no? Ahora la pregunta es, doctor, pero si por A o B yo pongo mi oxitocina, jalo, pero no sales, porque tiene que tú sentir que va saliendo, que va cediendo, no lo jales a la mala, sino también hazte.
¿Qué puede pasar si tú lo haces hacia la mala? ¿Ah? Ya, uno es eso, y lo otro, lo peor que te puede pasar. La inversión, o sea, la inversión uterina. Una que tenga la placenta acreta, ya, ese es uno. No, no tanto eso, sino que al momento de jalar, inviertas el útero. A un residente le decíamos, ¿cómo le decíamos? Capitalista, puras inversiones tenía en la guardia, puras inversiones uterinas. 3 inversiones tuvo el pato. 2 la pude revertir así nomás en reparto, metí mi puño y todo lo demás, y una tuve que entrar a la sala. ¿No? Entonces, muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la desventaja. Después, si no aplicas bien tu maniobra de tracción contra tracción, o sea, con una mano jalas y con la otra vas comprimiendo el útero para que no se te invierta. No sé si me dejo entender. Si no, se te puede invertir. Pero de ahí, si bien en buena técnica, con medicamento todo, logras disminuir la mortalidad por hemorragia postparto bastante, el sangrado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ventaja. Y eso les puedo preguntar porque es así. Muy bien. Entonces, 2 minutos, déjenme ir a mencionar. Y empezamos con el... Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento ideal en fase latente prolongada? ¿Qué hago? O sea, tengo mi nulípara, 20 horas. Está en 3, no llega a 4. ¿Qué le hago? A ver, díganme. ¿Qué han leído? ¿Qué han revisado? A ver, veamos. Entonces le digo, señora, usted se queda, échese en la cama, le ponemos la vía, cloruro de sodio con una ampolla de oxitocina 10 unidades y empezamos a hacerle goteo progresivo. O sea, conducción por oxitocina. ¿Hacemos eso o no hacemos eso? O le rompo la bolsa. O le digo, no señora, tiene que usted descansar, le zampo su ampollita de morfina. O le hago conducción más ruptura de bolsa, o le digo, ¿sabe qué señora? Se va a sala. A ver chicos, ¿qué dice la teoría? ¿Qué han revisado? Si no, ya les digo la clave. A ver, ¿quiénes van por la A? Levanten la mano con confianza, con confianza. No sé, no. ¿Quiénes van por la B? ¿Quiénes van por la D? Por la D, muy bien. Por la C, la E, ¿quiénes van? Ya. La teoría dice, los estudios dicen que cuando hay la fase latente prolongada, a la paciente tienes que hacerla en reposo, y si posible con un sedante, en este caso morfina, un par de horitas, ¿entiendes? Y de ahí reiniciar el trabajo espontáneo. Si no, ya ahí recién en ese momento conducción con oxitocina, y si con eso no funciona, ya a sala, ¿entiendes? Lo que quieren evitar es la cesárea por trabajo de parto disfuncional. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Ahí la clave es la C. Esa pregunta la he sacado del NMS, que es el libro que usan los americanos para prepararse en cada capítulo para Luzlen. En realidad yo hacía eso, pero cuando empecé a trabajar en el Carrión quería hacer eso, y el problema es que la gente bien delincuencial, bien violenta, se desesperan rápido los pacientes. ¿No? Hasta balas nos han metido nosotros. Ya. Pregunta 2. ¿Aumentan las formaciones de uniones estrechas miometriales? Ya es así, pues ya hemos hablado, hemos explicado todo lo demás. A ver, ¿quiénes van por la HCG? ¿Alguien? Por el lactógeno placentario. La segunda es lactógeno placentario. Por la prolactina. Por la progesterona. Por el estriol. Con confianza, con confianza. ¿Todos? ¿Estriol? Estrógenos, claro. Estrógenos. La respuesta es la E. Este sí es bacán, esa pregunta ya. Le he repetido todo, ya tiene. Las preguntas son para fijar conceptos más que todo, ¿no? Por si acaso. Ya en las otras 2-3 temas, cuando hagamos preeclampsia, hagamos cuarto pretemio, ahí se los voy a hacer llorar con las preguntas. Es el marcador más sensible de un cariotipo anormal. ¿Cuál es el marcador bioquímico que me dice que puede ser la aneuploidía? El más sensible, todavía le explicaba, de hecho hincapié que la fracción libre de la HCG. ¿Está bien?
Esa es la clave en la A. Acá, esa pregunta. Uy, pucha. Inhibe la actividad de los linfocitos maternos y por lo tanto evita que la madre rechace al feto. ¿Cuál? Progesterona. Muy bien, chicos. La D. Ah, está bonito. Inhibe la secreción de leche materna durante el embarazo. Estrógenos. Perfecto. ¿Ya? Para que fijen los conceptos. Este sí bacán. Es indispensable para la formación de los genitales masculinos. Dije, una hormona estimula los testículos producen testosterona y eso. Pero todo parte de esa hormona. ¿Cuál era? ¿Cuál? La gonadotropina coriónica. Esa es. La A. Esta está. Un poquito ya más compleja. Los estrógenos son producidos por el feto, la madre y la placenta. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones son ciertas? El estradiol constituye el 80% de los estrógenos. ¿Verdadero o falso? Falso. El estradiol es el que menos se produce, pero es el más potente. Acuérdense de eso. ¿Ya? Muy bien. La anencefalia se vincula con una cifra normal de estriol. ¿Verdadero o falso? Cae, más bien. ¿Ya? Y antes se usaba como un marcador pues, de bienestar fetal al final, ¿no? Estriol bajo en el tercer trimestre. No, daño fetal. ¿Estamos de acuerdo? Falso. Los estrógenos inhiben la secreción de oxitocina, ¿verdadero o falso? Estimulan la secreción de oxitocina, ¿estamos de acuerdo? La estrona contribuye con el 80% de los estrógenos producidos por el embarazo, falso. La B, el estradiol es producido sobre todo por la placenta, sí, te acuerdas que dije que casi exclusivamente y un 80% es el que más se produce y el que casi exclusivamente. La B. Ya. Acá. Fácil, ¿ah?